En el intrincado mosaico de la historia, pocas instituciones inspiran tanto temor como la Inquisición española. Nacida bajo el reinado de Fernando e Isabela en 1478, esta institución celosa proyectaría una larga y oscura sombra sobre España y sus territorios durante más de 3 siglos. Pero, ¿qué hizo que la Inquisición fuera tan formidable? ¿Y cómo moldearon sus despiadados métodos de castigo y juicio la psique de una nación? Imagínate en los zapatos de Tomás de Torquemada, el infame primer inquisidor general, quien bajo su siniestra vigilancia vio a innumerables individuos sometidos a torturas inimaginables y castigos brutales. Imagina el escalofriante eco de los martillos contra la madera mientras se erigían las plataformas de auto da fe, lugares de penitencia pública y con demasiada frecuencia y ejecución. Como observó una vez Voltaire, el pensador de la Ilustración francesa, aquellos que pueden hacerte creer en absurdos pueden hacerte cometer atrocidades. La Inquisición española, con sus acusaciones enrevesadas de herejía y métodos de interrogatorio meticulosamente crueles, se erige como un testimonio inquietante de estas palabras: únete a nosotros en nuestro viaje al corazón de las tinieblas que fue la Inquisición española, diseccionando sus escalofriantes métodos y las personalidades que la dirigieron. Bienvenido al diario de Julio César. El amanecer de las sombras, el nacimiento de la Inquisición española. En el ocaso del siglo XV, una oscura sombra surgió sobre España, el génesis de la Inquisición española. Esta ominosa institución nació de un intrincado tapiz de poder, miedo y religioso celoso. Viajemos de regreso a 1478, a la grandiosidad del reino español, bajo el reinado de los monarcas católicos, Fernando II de Aragón e Isabela I de Castilla. La Inquisición española fue un hijo de su tiempo, una época definida por la búsqueda de unidad en un reino plagado de diversas creencias. Fernando e Isabela, firmes creyentes en la uniformidad religiosa como el fundamento de la unidad política, iniciaron la Inquisición como un instrumento de unificación. Su reinado, que comenzó cuando se casaron en 1469, fue un periodo de consolidación, donde se sembraron las semillas de una España unificada, pero la unidad llegó a un precio a menudo pagado por aquellos que no se alineaban con la fe católica. Ahora puedes preguntarte, ¿qué obligó a estos monarcas a establecer tal institución? Los monarcas católicos fueron influenciados por una potente mezcla de ambición política y devoción religiosa. El reino español era el hogar de un intrincado tapiz de creencias religiosas. Judíos y musulmanes vivían lado a lado con los cristianos, sus creencias coalesciendo en una armonía vibrante, aunque delicada. Sin embargo, esta armonía se veía como una amenaza potencial, una línea de fractura que podría romper la unidad del reino. Con la caída de Constantinopla a los otomanos en 1453, un sentimiento de presagio y urgencia se extendió por Europa. Los monarcas católicos también fueron agitados por la amenaza de la invasión religiosa. España solo había sido recientemente reclamada del gobierno musulmán en un conflicto prolongado conocido como la Reconquista, y los temores de una resurgencia eran altos. Así, la Inquisición se convirtió en una fortaleza de fe, un resguardo contra la posible corrupción religiosa y rebelión. Es importante recordar a un infame dúo que sirvió como los ingenieros de la maquinaria de la Inquisición, el rey Fernando y el gran inquisidor Tomás de Torquemada. Torquemada, un fraile dominico y confesor de la reina Isabela, a menudo se representa como el rostro severo de la Inquisición española. Su firme creencia en la pureza católica, junto con su influencia en la reina, moldeó significativamente la trayectoria de la Inquisición. Ahora vamos a desenmascarar una curiosidad de la historia. Se cree que la reina Isabela, a pesar de su fervor, fue inicialmente reacia a sancionar el establecimiento de la Inquisición. Sin embargo, una bula papal emitida por el Papa Sixto IV en 1478, combinada con la persuasión de Torquemada y las preocupaciones religiosas de la época, finalmente llevó a su consentimiento. Así, la Inquisición española, una institución sinónima de persecución religiosa, nació. Su fundación no fue meramente un evento aislado, sino un reflejo del espíritu de la época, una era marcada por el miedo, el poder y la inquebrantable búsqueda de la unidad religiosa y política. Sombras y llamas. Los inquisidores de España,
La narrativa de la Inquisición española no está completa sin una inmersión profunda en los perfiles de sus ejecutores más prominentes e infames, los propios inquisidores. El primero entre estas figuras sombrías que llaman nuestra atención es Tomás de Torquemada, un nombre que, a lo largo de los siglos, se ha convertido en sinónimo de intolerancia religiosa y la personificación de la naturaleza severa e inflexible de la Inquisición. Torquemada fue nombrado el primer gran inquisidor de España en 1483, sirviendo bajo el reinado de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Un fraile dominico originario de Valladolid no era solo un ejecutor de la ortodoxia, sino también un confesor y consejero de confianza de la reina Isabel. Fue su influencia la que fue instrumental en dar forma al camino de la Inquisición, convirtiéndola en un instrumento formidable y temido de uniformidad religiosa. El reinado de Torquemada como gran inquisidor estuvo marcado por un compromiso celoso con la pureza de la fe. Era inquebrantable en su creencia de que la herejía era un contagio que necesitaba ser erradicado. Guiado por esta creencia, extendió el alcance de la Inquisición más allá de los judíos convertidos para incluir a los conversos, individuos que se habían convertido del judaísmo o el islam al cristianismo. Estos individuos vivían bajo una constante sombra de sospecha, se cuestionaba su fe y se ponía a prueba su lealtad a la corona. Pero el cuento de las figuras notorias de la Inquisición no termina con Torquemada. Su sucesor, Diego Deza, un hombre de considerable intelecto, no fue menos formidable. Nombrado en 1499, Deza era un teólogo español y arzobispo que sirvió como educador del joven príncipe Juan, el hijo de los monarcas católicos. Sin embargo, su comportamiento erudito hizo poco para suavizar su postura como inquisidor. Otra figura que merece nuestra atención es Juan de Zumárraga, el primer arzobispo de México y un prominente inquisidor durante la colonización de las Américas. Aunque era un erudito y protector de los derechos indígenas, también se le recuerda por su papel en la realización de uno de los primeros autos de fe en el Nuevo Mundo, demostrando la influencia de largo alcance de la Inquisición. El firme compromiso de estos inquisidores con su causa nos lleva a una anécdota notable. Se dice que cuando Torquemada fue presionado por los monarcas para mostrar clemencia hacia los conversos, les presentó un crucifijo preguntando: «Judas Iscariote vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Vuestras majestades lo están vendiendo por 3000 ducados. Aquí está él, tómenlo y véndanlo». Su fervor, capturado en este incidente, refleja la naturaleza resuelta e inquebrantable de la Inquisición española. Estos hombres, con su compromiso inquebrantable con la ortodoxia y el poder, fueron la personificación de la Inquisición española. Fueron la fuerza impulsora detrás de una institución que moldeó el curso de la historia española, un capítulo grabado en sombras y llamas, un testimonio de una época en que el poder y la fe eran las dos caras de la misma moneda, dejando una huella imborrable en las páginas de la historia. Ecos de lo invisible, los implacables instrumentos de la Inquisición española. En las oscuras cámaras de la Inquisición española, el velo del misterio se separa para revelar escalofriantes métodos de interrogatorio y castigo, un testimonio de una época en la que el miedo era un instrumento empuñado con precisión despiadada. Esta era, empapada en el terror del juicio invisible, fue testigo de la implementación de métodos brutales e implacables de extracción y castigo público. Entre las herramientas escalofriantes empleadas, el infame potro ocupa un lugar de temor. Era un marco de madera, generalmente con rodillos, donde se ataría al acusado, sus extremidades atadas a cadenas. Con cada giro del rodillo, las cadenas se apretaban, estirando al individuo a longitudes insoportables, una cruel parodia de los límites humanos. Luego estaba la estrapado, un dispositivo aparentemente simple con implicaciones horribles. Al acusado se le atarían las muñecas por detrás de la espalda, después de lo cual sería levantado del suelo por una polea, su propio peso creando una tensión dolorosa. Ocasionalmente se imponía una crueldad adicional, con pesos adjuntos a los pies de la víctima, amplificando el tormento exponencialmente. El submarino, un término más recientemente asociado con la época moderna, también encontró un lugar en el repertorio de tormentos de la Inquisición. Conocido entonces como tortura del agua,
Esta forma de tortura implicaba obligar al acusado a ingerir agua vertida en un paño colocado sobre su boca y nariz, creando una sensación de ahogamiento. Sin embargo, la maquinaria de la Inquisición no estaba confinada a las cámaras ocultas de tormento. Extendió su duro alcance a la esfera pública en forma de ceremonias de auto de fe. Estos eventos eran grandes exhibiciones públicas, un espectáculo teatral de penitencia, juicio y, a menudo, ejecución. El auto de fe, un término derivado del portugués para acto de fe, era un desfile sombrío de los encontrados culpables, un símbolo poderoso de la autoridad inquebrantable de la Inquisición. Una de las ceremonias de auto de fe más notorias tuvo lugar en Madrid en 1680. Este evento, orquestado por el inquisidor Francisco Sotomayor, fue presenciado por el rey español Carlos II. La magnitud del evento, con su grandiosidad y desenlaces escalofriantes, fue vívidamente capturada en una pintura de Francisco Rizzi, sirviendo como un escalofriante recordatorio del puño de hierro de la Inquisición. En las crónicas históricas de la Inquisición, una historia escalofriante cuenta de un auto de fe en 1491 en Zaragoza, donde se condenó a 6 individuos por supuestamente causar la muerte de un niño. Este evento dio lugar al mito de El Santo Niño de la Guardia, un cuento manipulado por la Inquisición para incitar el miedo y la animosidad contra aquellos que buscaba controlar. Palabras resonaban a través de estas ceremonias, un mantra sombrío que definía el propósito de la Inquisición: purgar la herejía, limpiar el alma. Una institución que empuñaba su poder bajo el pretexto de la purificación espiritual dejó una cicatriz imborrable en las páginas de la historia. Bajo la mirada inmutable, el inquebrantable curso de los juicios inquisitoriales. Al adentrarnos en el ámbito de la Inquisición española, nos encontramos envueltos en un intrincado laberinto de acusaciones y juicios. Los engranajes de esta formidable máquina comenzaron a girar cuando se formulaba una acusación de herejía, una situación que podía ser instigada por cualquiera, desde un vecino vengativo hasta un clérigo sospechoso. Incluso los rumores o las pruebas indirectas podrían ser suficientes para invitar al temido golpe de la Inquisición. Una vez acusada, la persona era detenida, a menudo sin ninguna advertencia, y llevada a las oscuras cámaras de la Inquisición. Aquí comenzaba el intimidante proceso de interrogatorio, un espeluznante viaje sin garantía de supervivencia. Acusaciones, confesiones, denuncias, estos eran los ecos que resonaban en las cámaras del tribunal. La idea de limpieza de sangre fue un factor clave en este proceso. Este concepto, arraigado en la suposición de pureza hereditaria, era una prueba de fuego para la aceptación social. La creencia era que los cristianos viejos, cuya línea de sangre no estaba contaminada por linaje judío o musulmán, eran superiores, mientras que los cristianos nuevos, que se habían convertido del judaísmo o del islam, estaban constantemente bajo sospecha. Así, la pureza de la sangre se convirtió tanto en espada como en escudo, proyectando una larga sombra sobre los juicios. Uno podría preguntarse acerca de la equidad de estos juicios. Un punto vital a entender es que las balanzas de la justicia estaban fuertemente inclinadas a favor de la Inquisición. A los acusados no se les informaba de quiénes eran sus acusadores, ni siempre eran conscientes de los cargos específicos contra ellos. Esta visión oscurecida de la justicia no era un accidente, era una estrategia cuidadosamente cultivada para mantener el poder de la Inquisición y para mantener a los acusados desequilibrados. Sorprendentemente, no todos los juicios concluían con un veredicto sombrío. De hecho, un estudio del historiador Henry Kamen sugiere que entre los años 1540 y 1700, solo alrededor del 2% de los que se enfrentaron a los tribunales de la Inquisición en Valencia y Barcelona fueron ejecutados. Sin embargo, esto no disminuye la terrorífica experiencia del juicio, ni el significativo número de individuos sometidos a la vergüenza pública, la confiscación de propiedades o las largas condenas de prisión. Los juicios de la Inquisición no eran solo un procedimiento judicial, eran una cuidadosamente orquestada exhibición de poder. Un caso que ilumina esto de manera impactante es el juicio a Ignacio de Loyola en 1526. Ignacio, el futuro fundador de la orden jesuita, fue acusado de herejía debido a sus prácticas espirituales no convencionales.
La Inquisición vio en él una amenaza potencial para la orden religiosa y lo sometió a juicio. Aunque Ignacio fue absuelto, el mensaje estaba claro: el ojo de la Inquisición era inmutable y omnipresente. Sombras en las encrucijadas, las diversas víctimas de la Inquisición española. En el panorama de la Inquisición española, ningún rincón estaba a salvo de su mirada siempre vigilante. La monolítica institución inicialmente enfocó su implacable escrutinio en los judíos convertidos, conocidos como conversos, y sus clandestinos contrapartes, los marranos, que profesaban públicamente el cristianismo mientras practicaban privadamente el judaísmo. Este intenso escrutinio estaba arraigado en una profunda sospecha de conversiones insinceras y la amenaza percibida que representaban para el orden social cristiano. A finales del siglo XIV y principios del XV, los conversos, a pesar de su conversión, se encontraban enfrentando aislamiento social y económico. Su nueva fe no era suficiente para protegerlos de la mancha de su linaje judío. Una figura prominente en esta comunidad era Diego Arias Dávila, el tesorero real del rey Enrique II de Castilla. A pesar de su alto estatus, Dávila y su familia fueron señalados por sus orígenes judíos, un agudo recordatorio de que ninguna elevación de rango podía garantizar la seguridad del alcance de la Inquisición. Con el amanecer del siglo XVI, el enfoque de la Inquisición se expandió, lanzando una red más amplia que atrapó a otro grupo minoritario, los moriscos, o musulmanes que se habían convertido al cristianismo. En una trágica ironía, estos convertidos, que habían adoptado la fe cristiana buscando aceptación social, se encontraron bajo el intenso escrutinio de la Inquisición, su sinceridad nuevamente en cuestión. Un episodio dramático de esta era involucra la infame rebelión morisca en Granada entre 1568 y 1571. Los moriscos, llevados al límite por las duras políticas de la monarquía y la Iglesia, organizaron una rebelión, cuya aplastante derrota solo alimentó la desconfianza de la Inquisición y su rigurosa vigilancia sobre este grupo. Sin embargo, la red de la Inquisición continuó expandiéndose aún más. Con la consolidación de la Reforma en el siglo XVI, provocando turbulencias religiosas en toda Europa, los protestantes se encontraron en el radar de la Inquisición española. El infame caso de Carlos de Seso, un noble español que había abrazado el protestantismo, es destacado. Seso, a pesar de su estatus noble, fue arrestado en 1558, un escalofriante testimonio de la indiferencia de la Inquisición hacia la posición social cuando perseguía la herejía. Finalmente, las páginas de la historia están manchadas con la caza de la brujería por parte de la Inquisición. Las acusaciones de tales prácticas oscuras podrían llevar a consecuencias graves. Tomemos el caso de los infames juicios de brujas en el País Vasco a principios del siglo XVII, donde la histeria colectiva y la manipulación condujeron a uno de los mayores juicios por brujería de la historia. La intervención de la Inquisición resultó en el auto da fe de Logroño en 1610, donde varias personas fueron ejecutadas, sus destinos sellados por el espectro de la brujería. Tejido en las sombras, el tapiz de la Inquisición en la sociedad y cultura españolas. El espectro de la Inquisición española era mucho más que una institución religiosa. Su influencia se extendía a todas las facetas de la sociedad, dejando una huella duradera en el tapiz cultural, social y político de España. A partir de 1478, la mano de hierro de la Inquisición agarró el tejido social. Cultivó un clima de miedo y sospecha, empujando a España hacia una era en la que el vecino observaba al vecino, la sombra de la herejía siempre presente. De hecho, Francisco de Quevedo, uno de los escritores más prominentes de la Edad de Oro de España, capturó la ansiedad de esta era en sus obras. Sus narrativas a menudo insinúan la vigilancia omnipresente y la paranoia. Además, los tentáculos de la Inquisición llegaron al reino de la política. Su influencia transformó el paisaje político de España. Fue una herramienta utilizada eficazmente por la monarquía, que la usó para consolidar el poder y asegurar la uniformidad religiosa. Sirvió como instrumento de control, permitiendo a la monarquía mantener un firme control sobre sus súbditos y suprimir la disidencia. El caso de Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II, ilustra esto,
Cuando Pérez cayó en desgracia real, las acusaciones de herejía fueron un pretexto conveniente para encarcelarlo en 1573. Sin embargo, la influencia de la Inquisición se extendió más allá de incitar el miedo y la manipulación política, también se abrió camino en el rico tapiz cultural de España. En el ámbito del arte, las obras de Francisco Goya dan testimonio de esto. Su pintura, El Tribunal de la Inquisición, terminada alrededor de 1812, es una sombría representación del Tribunal de la Inquisición, una encarnación visual y tajante del temor que infundía la institución. De manera similar, la literatura de la época reflejaba la sombra de la Inquisición. Uno de los ejemplos más convincentes es la obra maestra de Miguel de Cervantes, Don Quijote. Esta icónica obra aborda de manera sutil el clima de censura, y el personaje de Ricote, un morisco oculto, refleja el miedo que enfrentaban los perseguidos. El propio Cervantes no era ajeno al terror de la Inquisición, habiendo sido convocado por el Santo Oficio al menos en 2 ocasiones. La música también reflejaba el cambio social. Las canciones, que una vez estuvieron llenas de las vibrantes influencias de las culturas judía, musulmana y cristiana, se volvieron más homogéneas a medida que la Inquisición buscaba suprimir los elementos no cristianos. Sin embargo, en medio de la represión y el miedo, la Inquisición irónicamente alimentó una cierta resistencia en el paisaje cultural. Un sentido de subversión se infiltró en las artes, visto en la proliferación de canciones criptojudías, expresiones encubiertas de la fe judía ocultas dentro de melodías aparentemente cristianas, una rebelión silenciosa contra la uniformidad religiosa forzada. El destino femenino en las llamas de la fe. Al adentrarnos en la historia de la Inquisición española, descubrimos la conmovedora narrativa de las mujeres, cuyo destino a menudo estaba determinado por los caprichos y prejuicios de una época llena de percepciones de género. Acusadas de brujería y hechicería, las mujeres navegaban por un terreno desigual de sospecha y peligro. Sus historias arrojan luz sobre la política de género de la Inquisición. El foco de atención cae primero en Logroño, España, en el año 1610, donde 6 mujeres, las llamadas brujas de Zugarramurdi, fueron acusadas de participar en un enorme aquelarre. Atrapadas por la histeria pública y el miedo a lo sobrenatural, estas mujeres sufrieron un destino escalofriante, avivando las llamas de los juicios de brujas del País Vasco, que se cobraron numerosas vidas. Entre las condenadas estaba María de Ximildegui, una mujer cuyo nombre ha quedado grabado en las crónicas de los juicios vascos. Acusada de enseñar a otras mujeres y niñas el arte de la brujería, la historia de María refleja la difícil posición de las mujeres durante esta época, a menudo acusadas basándose en rumores y sospechas. Una figura clave que se atrevió a desafiar la autoridad de la Inquisición fue la reina Isabel I de Castilla. En una carta de 1480 a los inquisidores, insistió en una cuidadosa investigación antes de las acusaciones de brujería. Aunque sus esfuerzos no lograron frenar la marea, sí subrayaron las luchas de las mujeres, incluso las que ocupaban posiciones de poder para combatir los prejuicios dominantes. A menudo, el miedo a lo femenino se manifestaba en la figura de la bruja. La típica bruja se representaba a menudo como una mujer mayor, que vivía al margen de la sociedad, tal vez habilidosa en la sanación o la obstetricia. Las acusaciones de brujería a menudo servían como vía de escape para las ansiedades y resentimientos sociales, económicos o personales, especialmente en tiempos de dificultades. El Malleus Maleficarum, un infame texto publicado en 1486 por Heinrich Kramer, proporcionó una justificación pseudo-teórica para la persecución de las mujeres. El título, a menudo traducido como El martillo de las brujas, resonó con los miedos de una era y se hizo eco en las cámaras de los tribunales de la Inquisición. Aunque la Inquisición española no utilizó tanto el manual como otras inquisiciones, ayudó a reforzar los prejuicios sociales existentes contra las mujeres. Escondida en la narrativa de la Inquisición hay una curiosidad sobre el poder femenino que se negó a ser acallado: las mujeres criptojudías. A menudo referidas como las guardianas de la fe, estas mujeres, como Beatriz Núñez e Isabel Rodríguez, preservaron y transmitieron secretamente las tradiciones judías, desafiando el feroz escrutinio de la Inquisición.
Se encuentran emocionantes historias de resistencia y resiliencia en los escritos de Santa Teresa de Ávila, mística y escritora, que navegó hábilmente por la cuerda floja entre el fervor religioso y la sospecha. Su prosa y poesía, como Nada te turbe, proporcionaron consuelo espiritual y han resonado a través de los siglos, dando forma al curso de la literatura y el pensamiento místico español. Sombras y espejos. La Inquisición española desvelada. La Inquisición española, un capítulo profundamente incrustado en los registros históricos de la historia de España, a menudo se ve a través de una lente distorsionada por el mito y el concepto equivocado. La narrativa está envuelta en cuentos de brutalidad generalizada e implacable y ejecuciones innumerables. Sin embargo, en la fría luz de la verdad histórica, estas historias a menudo se apagan, revelándose sus inexactitudes. Esto no es para minimizar la severidad de la Inquisición, sino para traer a un enfoque más agudo la verdadera forma que tomó. Consideremos el mito de la mortal magnitud de la Inquisición. La cultura popular resuena con cuentos de millones sucumbiendo a la mano de hierro de la Inquisición. Sin embargo, según el historiador Henry Kamen, la realidad es marcadamente diferente. El número estimado de ejecuciones entre 1540 y 1700, posiblemente el periodo más activo de la Inquisición, ronda los 2000, una cifra sombría, sí, pero lejos de los millones a menudo citados. Otro mito se centra en el alcance omnipresente de la Inquisición, una red tejida en toda España. La realidad, sin embargo, apunta a una imagen más fragmentada. La Inquisición española no era una entidad dominante, sino más bien una serie de tribunales regionales, cada uno con sus propias peculiaridades y grados de severidad. Como Rodrigo de Vivar, un funcionario administrativo en el Tribunal de Valencia, observó en 1553, los procedimientos y las sentencias variaban notablemente de un tribunal a otro. Igualmente persistente es el mito que rodea a los infames dispositivos de tortura asociados con la Inquisición, como la doncella de hierro. Pintados en detalles aterradores en la imaginación popular, a menudo se cree que estos dispositivos eran elementos básicos de la Inquisición. Sin embargo, estos cuentos se derrumban bajo el escrutinio. No hay evidencia histórica que sugiera que tales dispositivos fueron utilizados por la Inquisición española. Como informó el historiador Gustav Henningsen, la tortura se utilizaba con moderación, y cuando se empleaba, a menudo era más psicológica que física, con el objetivo de elicitar confesiones más que infligir daño irreparable. El origen de estos conceptos erróneos es intrigante en sí mismo. Muchos de estos mitos nacieron de la leyenda negra, un cuerpo de literatura que pintaba a España y la Inquisición en los tonos más oscuros, como parte de un juego político más amplio, especialmente de los países protestantes durante la Reforma. El dramaturgo inglés William Shakespeare, en El mercader de Venecia, por ejemplo, presenta al personaje de Shylock, un hombre judío maltratado por una sociedad cristiana, que sutilmente hace eco de la narrativa de la Inquisición. Esto reforzó el estereotipo de la Inquisición como una entidad monstruosa. Sin embargo, estos mitos hacen más que solo exagerar, a menudo oscurecen la realidad más matizada de la Inquisición española. La verdadera narrativa tiene menos que ver con la brutalidad indiscriminada y más con una institución compleja y multifacética. Su papel variaba desde la imposición de la uniformidad religiosa hasta la consolidación del poder de la monarquía. Su influencia se sentía desde los pueblos más pequeños hasta los tribunales más grandiosos, tejiendo un complejo tapiz de fe, miedo y poder. Cuando las sombras encuentran la luz, el choque de la Inquisición española con la Ilustración. En el grandioso tapiz de la historia humana, la Inquisición española y la Ilustración podrían parecer mundos aparte, uno representando la autoridad inquebrantable y la intolerancia celosa, el otro simbolizando un luminoso periodo de razón, cuestionamiento y la búsqueda de libertades individuales. Sin embargo, sus hilos se entrelazan en una danza intrincada que pinta un vivo cuadro del cambio social, desde el dogma inquebrantable hasta el amanecer del pensamiento progresista. Mientras la Inquisición española ejercía su poder con una mano de hierro en el siglo XV, ya se había plantado una semilla de rebelión. Esta semilla, alimentada por los vientos intelectuales del Renacimiento, se convertiría en el robusto árbol de la Ilustración,
en los siglos XVII y XVIII. Desde la pluma de Voltaire hasta las teorías atrevidas de Galileo, este período representó un cambio radical en el pensamiento, desafiando el status quo y abogando por la tolerancia religiosa y la libertad de pensamiento. España, con la Inquisición todavía proyectando una larga sombra sobre su sociedad, se encontró en una encrucijada. Los ideales de la Ilustración se filtraron en la nación a través de la literatura, el discurso intelectual y los grandes salones de la academia. Sin embargo, estos nuevos conceptos no fueron bienvenidos por todos. De hecho, fueron vistos por algunos como sustancias peligrosas que amenazaban el orden de las cosas. La Inquisición veía la afluencia de ideas de la Ilustración como un desafío directo. Cuando el filósofo Spinoza declaró audazmente que Dios y la naturaleza eran uno, una afirmación que borraba las líneas establecidas del dogma religioso, las campanas de alarma comenzaron a sonar dentro de la Inquisición española. Las obras de Spinoza no fueron los únicos escritos de la Ilustración que atrajeron la ira de la Inquisición. La Enciclopédie, una obra masiva editada por Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert que exponía las ideas de la Ilustración, se encontró en el índice de libros prohibidos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos para frenar la marea, los ideales de la Ilustración continuaron filtrándose en España, a través de círculos de lectura clandestinos y sociedades secretas como los masones. En 1767, Carlos III, quien había sido influenciado por las ideas de la Ilustración durante su tiempo en Nápoles, dio el paso notable de expulsar a los jesuitas, quienes habían sido fuertes ejecutores de la Inquisición. Este acto simbolizó un cambio significativo en el equilibrio de poder. El asesor del rey, el conde de Aranda, ejemplificó esta transición cuando dijo: «La nación ha crecido, es mayor de edad, piensa y desea pensar». Sin embargo, incluso mientras el agarre de la Inquisición se aflojaba, la tensión entre lo viejo y lo nuevo seguía siendo palpable. El juicio de Pablo de Olavide, un funcionario del gobierno con mentalidad reformista acusado de ser un masón y seguidor de la Ilustración francesa prohibida, ilustró la persistente influencia de la Inquisición. El sol poniente, los últimos días de la Inquisición española. Imagínate un escenario listo para un drama que ha durado siglos y ahora las cortinas se están preparando para cerrarse. La Inquisición española, alguna vez un símbolo de miedo y control, encontró su fundamento temblando en el amanecer del siglo XIX. Este tiempo no estuvo marcado por conflictos dramáticos, sino por un cambio social inevitable que finalmente condujo a la desintegración de la Inquisición. La Ilustración, que había permeado sutilmente la sociedad española durante el siglo XVIII, había comenzado a ejercer una influencia palpable en el panorama político del país. A pesar de los intentos de suprimir estas ideas progresistas, las semillas de la Reforma habían sido sembradas. En 1808, el pueblo español enfrentó una crisis nacional cuando Napoleón Bonaparte invadió España e instaló a su hermano, José Bonaparte, en el trono. Aunque el reinado de José fue breve y contencioso, tuvo un impacto significativo en la Inquisición. José, adoptando los ideales de la Revolución Francesa, buscó modernizar España. Reconoció a la Inquisición como una institución que pertenecía a una época anterior, incompatible con los vientos de cambio que barrían Europa. El 4 de julio de 1808 emitió un decreto abolishing la Inquisición española. Aunque su decreto sería revocado después de su expulsión y la restauración de la monarquía española, la breve muestra del final de la Inquisición tuvo un profundo impacto en la psique española. Las mareas cambiantes no pudieron ser ignoradas por Fernando VII, quien ascendió al trono en 1813. Sintiendo la presión, permitió que una versión más limitada de la Inquisición regresara, una sombra de lo que fue. Sin embargo, las semillas de la duda habían sido sembradas, y el sentimiento público hacia la Inquisición había cambiado significativamente. Su desaparición no era una cuestión de sí, sino de cuándo. La respuesta llegó con el Trienio Liberal, un periodo de 3 años desde 1820 hasta 1823 de gobierno liberal en España. Como parte de una ola de reformas, las Cortes votaron para abolir la Inquisición una vez más en 1820. Sin embargo, el péndulo volvió a balancearse con el regreso de la monarquía absoluta en 1823, y la Inquisición fue reinstaurada. Estas fluctuaciones revelaron una verdad que no podía ser ignorada.
La Inquisición ya no era una parte inamovible de la sociedad española, sino más bien una herramienta política que estaba quedando obsoleta. El golpe final llegó con un cambio de poder más duradero. La muerte de Fernando VII en 1833 provocó una guerra civil, conocida como la Primera Guerra Carlista, entre los partidarios de su hija recién nacida, Isabela, y los de su hermano, Carlos. Los partidarios de Isabela, quienes finalmente ganaron la guerra, eran partidarios de una España más liberal. La regente, María Cristina, inició una serie de reformas para estabilizar la monarquía, y en este terremoto político, la Inquisición española se encontró en el punto de mira. El 15 de julio de 1834 se emitió un decreto real declarando la abolición final de la Inquisición. La institución que había proyectado una larga sombra sobre España durante siglos ya no existía. Ecos a través de las edades, comparando las prácticas inquisitoriales a través de las fronteras. A medida que navegamos por el laberinto de la historia, encontramos no una, sino varias instancias de inquisiciones religiosas. Aunque similares en nombre, las inquisiciones española, romana y portuguesa tenían características distintas, dejando su huella única en sus respectivas regiones y épocas. Imagina el escenario de España a finales del siglo XV. La Inquisición española, establecida en 1478 bajo el reinado de Fernando e Isabela, era eminentemente nacionalista. Buscaba principalmente fortalecer el catolicismo, unificando a España bajo una sola fe, mientras expulsaba a aquellos que no se conformaban. Singularmente, operaba bajo el auspicio de la monarquía, un marcado contraste con otras inquisiciones gestionadas por la Iglesia. En contraste, la Inquisición romana, fundada en 1542, surgió varias décadas más tarde. Conocida por su enfoque menos brutal, estaba centrada en Italia y controlada por el papado, a diferencia de su contraparte española. Su objetivo principal no era la limpieza étnica o religiosa, sino la contención de la herejía, especialmente después de la Reforma Protestante. Su objetivo era proteger la integridad de la doctrina católica, mostrando un gran interés en las desviaciones intelectuales y teológicas. Famosa por su juicio a Galileo Galilei, la interacción de la Inquisición romana con la ciencia está bien documentada. Viajando a Portugal, la Inquisición portuguesa, establecida en 1536, estuvo fuertemente influenciada por su contraparte española, pero tenía sus características únicas. Se centró más en los judíos convertidos, o nuevos cristianos, y más tarde en los musulmanes convertidos. Había un tono racial distinto en la Inquisición portuguesa, debido al concepto de limpieza de sangre, o pureza de sangre, un elemento menos pronunciado en la Inquisición romana. Para ilustrar este punto, considera el caso de García de Horta. Un ilustre médico portugués del siglo XVI, de Horta era un nuevo cristiano. Disfrutó de una exitosa carrera en Goa, India, libre del escrutinio inquisitorial, hasta su muerte en 1568. Sin embargo, el largo brazo de la Inquisición portuguesa llegó más allá de su tumba, condenándolo póstumamente en 1580 por supuestas prácticas judaizantes. Este episodio sombrío subraya la obsesión de la Inquisición con la pureza de la sangre, persiguiendo a los judíos convertidos incluso en colonias distantes. Desde las oscuras mazmorras de España hasta las calles adoquinadas de Roma y las plazas bañadas por el sol de Portugal, las inquisiciones dejaron marcas indelebles en la historia humana. Dan testimonio de las tensiones entre la fe y el poder, el miedo y el control, recordándonos un pasado cuando el miedo era el soberano y la sospecha, el pan de cada día. Ecos del pasado, la sombra perdurable de la Inquisición en los tiempos modernos. Mientras los ecos de la Inquisición española resuenan a través del tiempo, su legado teje un intrincado tapiz de controversia, fascinación y reflexión en la sociedad contemporánea. La Inquisición española, recordada como una institución de profunda intolerancia y brutal represión, es un espectro que continúa atormentando a España y la conciencia global. Dentro de España, la narrativa de la Inquisición se ha entrelazado con la identidad de la nación y su lucha por reconciliarse con un pasado tumultuoso. El papel de la Inquisición en la conversión forzada y la expulsión de judíos y musulmanes
sigue siendo un sombrío recordatorio de la intolerancia religiosa y sus graves consecuencias. El 50º aniversario en 1992 de la expulsión de los judíos de España, marcado por solemnes conmemoraciones y disculpas oficiales, atestiguó el impacto perdurable de esta herida histórica. Sin embargo, no es solo el espectro de la intolerancia religiosa lo que perdura. El legado de la Inquisición también se refleja en la lucha moderna de España con problemas de censura y represión política, especialmente durante el régimen dictatorial de Francisco Franco en el siglo XX. El régimen de Franco, en un escalofriante eco de la Inquisición, utilizó tácticas similares de miedo y represión para sofocar la disidencia y mantener el control, un crudo recordatorio del impacto duradero de la Inquisición en la psique española. A nivel internacional, la Inquisición española se ha convertido en un símbolo de celo religioso extremo y persecución inquisitorial. Permea la cultura popular, su infame reputación proporciona un terreno fértil para una gama de expresiones culturales, desde novelas y películas hasta música y teatro. En El jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo, el atormentado personaje de Claude Frollo es una fría encarnación del fanatismo inquisitorial. En el cine, películas como Los fantasmas de Goya y El pozo y el péndulo ofrecen exploraciones cinematográficas del terror de la Inquisición. Las palabras inmortales del grupo de comedia británico Monty Python, Nadie espera la Inquisición española, han resonado mucho más allá de sus orígenes cómicos, encapsulando la sorpresa y el miedo que inspiró la institución. Mientras tanto, el juego de mesa Tortuga 1667 y el videojuego Assassin's Creed II Discovery proporcionan experiencias interactivas que arrancan la Inquisición de las páginas de la historia y las ponen en manos de los consumidores, amplificando aún más su resonancia cultural. Aunque a menudo sensacionalizadas, estas representaciones apuntan a una fascinación social más profunda por comprender los mecanismos de poder, miedo e intolerancia que impulsaron la Inquisición. Es como si al examinar este oscuro capítulo de la historia, la sociedad luchara con su propia capacidad de intolerancia y opresión, buscando lecciones para iluminar el presente y guiar el futuro. Los ecos de la Inquisición también resuenan en los pasillos de la academia. Los académicos continúan diseccionando y debatiendo su naturaleza, motivaciones e impactos, tratando de separar los hechos de siglos de mitos y exageraciones acumuladas. El controvertido trabajo del historiador Henry Kamen, por ejemplo, ha buscado desafiar las narrativas arraigadas y presentar la Inquisición bajo una luz algo menos siniestra. El poeta del siglo XV, Antonio de Nebrija, dijo una vez: «El idioma español es el perfecto instrumento de imperio». Al recordar el legado de la Inquisición, podemos reflexionar sobre la ironía en las palabras de Nebrija, porque, efectivamente, el idioma se convirtió no solo en un instrumento de imperio, sino también en una herramienta de represión durante el reinado de la Inquisición. Ahora salimos de la imponente sombra de la Inquisición española, llevándonos la memoria de su impacto, las lecciones aprendidas y las preguntas que sigue provocando. Estas historias, tan crudas como iluminadoras, ofrecen una brújula única, guiándonos mientras navegamos por las complejidades de nuestro mundo. Sirven como un recordatorio potente de que entender nuestro pasado es clave para dar forma a nuestro futuro. Gracias por embarcarse en este viaje al corazón de un periodo crucial en la historia. Recuerda, los ecos de la historia son nuestra guía, y sus susurros son el viento bajo las alas del progreso.